Bueno, muy bien. Continuamos aquí en el aire de Nadie Afuera y tengo mis manos. Ahí estamos. Mirá, qué grande. Esto nunca pensé que iba a estar haciendo esto en vivo. El nuevo ejemplar de la revista Crisis, cualquier parecido con la ficción. Y aprovechamos en esta introducción para presentar a Mario Santucho, el director de la revista. Mario, ¿cómo andás? Muchas gracias por haber venido. Bien, che, todo bien. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿querés contarnos un poquito primero como por dónde viene esta nueva edición? ¿Qué están viendo? ¿Cuál fue el punto de partida? Bueno, la tapa está buena porque es una foto de un jubilado. Nos preguntan mucho si es armada, si es como hecha la foto específicamente para la tapa. Y no, la verdad que es la foto de un fotógrafo, en realidad 3 fotógrafos que están yendo todos los miércoles ahí a cubrir las marchas de los jubilados y las posteriores represiones habituales ya. Y fue un jubilado que se vistió de esa manera antes de que se estrenara la serie de Eternauta, o sea que, como decías, cualquier parecido con la ficción es pura realidad. Tremendo, porque la verdad que esta situación digo, en el Eternauta, digo, sin divagar mucho, ¿no? Pero hay como una sin spoilear. Una normalización de algo totalmente Claro. extraño, como es la nevada mortal y que de repente hay extraterrestres. Bueno, ahora estamos normalizando por completo que los miércoles sabemos que va a haber un grupo de jubilados que va a estar cobrando en la Plaza Congreso. Sí. Bueno, ahí estamos trabajando mucho eso, tratando de cómo leer lo que está pasando sin redoblar la victimización, sin amplificar un poco lo que ellos quieren, que es un poco esta idea de que si salís te van a pegar, mejor no salir, y que está teniendo cierto efecto. Hay como un efecto de disciplinamiento, digamos, de no se puede, ¿no? Pero bueno, ahí el desafío, lo que intentamos con la revista, a mí me parece que está muy bien el colectivo. O sea, también momentos como estos son momentos que estimulan especialmente a reporteros, a fotógrafos, a gente que está en la calle. Y bueno, el número tiene un montón de material diferente y en general tratando de tener esta perspectiva de aporte en este momento complejo, pero en donde me parece que aportes como estos valen la pena. Che, uno de los temas que más estuvo dando vueltas, sobre todo por lo reciente, y hablando de esto de estimular, que decías, es la cuestión electoral, ¿no? Y pareciera que si hay algo que no sucedió tanto en las elecciones de Cava como en las elecciones que hubo en las provincias de nuestro país, es justamente una estimulación a la participación, ¿no? No sé vos cómo lees esa falta de participación. Creo que fue un 43%, creo que no participó de 46 y pico, 53 participó en Capital. En Capital. ¿Qué lectura haces de esa baja de participación y el resultado de las elecciones en sí mismo? Bueno, ahí en la revista, que de paso aprovecho para la audiencia que se pueden suscribir, la pueden comprar ahí en revistacrisis.com.ar/tienda, se la llevamos a la casa, así que bueno, pero en la revista el manifiesto, que le llamamos a la editorial que siempre hacemos, básicamente trata de generar esta lectura, de entender qué está pasando electoralmente. Fue escrito previo a la elección de Cava, pero ya había habido 5 elecciones en el interior del país y más o menos lo que estaba sucediendo se corroboró en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que no. A ver, para mí hay que poner insertar el proceso electoral que estamos viviendo en el contexto de un cuestionamiento más general de lo democrático como tal, ¿no? Nosotros venimos viendo que se está agotando, o ya está cerrado, o está agotado, un ciclo histórico que empezó para nosotros en el 2001, para otra gente empezó en el 2003, pero es un poco el ciclo de la gobernabilidad progresista, ¿no? que fue fundamental durante las primeras décadas de este siglo, las 2 primeras décadas de este siglo en Argentina y en América Latina. Ese ciclo se agotó. Me parece que esos gobiernos progresistas, populares, democráticos, como queramos llamarle, entraron en crisis y no tienen mucho más para dar. El gobierno de Alberto Fernández, a lo sumo, lo que hizo fue tratar de lograr de que no llegara a la derecha o que no siguiera la derecha en el poder. Finalmente llegó a la ultraderecha al poder. Entonces es una estrategia muy defensiva que, como no tiene nada que ofrecer de futuro, de horizonte ni de transformaciones más interesantes, la gente, bueno, le pica el boleto, como se dice, y elige a quien está prometiendo transformaciones radicales, porque como sabemos, este orden no es un orden muy interesante, muy justo, ni genera felicidad. Pero yo creo que
se está agotando un ciclo más largo, no solo el de los gobiernos progresistas, sino quizás estemos ante el agotamiento del proceso democrático que se inició en el 83, incluso. Con un gobierno muy agresivo, con un gobierno que cuestiona los pilares más o menos básicos del proceso democrático, los consensos, los pocos consensos establecidos, qué sé yo, la educación pública, cierta lógica estatal, la justicia social, como horizontes, por lo menos como objetivos de la democracia, que en algún momento íbamos a poder comer, curarnos y educarnos todos. Bueno, eso no se logró, no, la promesa fue incumplida, pero directamente lo que estamos viendo entonces es un gobierno que cuestiona esos pilares básicos y que además, como veníamos diciendo, no tiene ningún empacho en por ejemplo, plantear que la protesta no es un derecho, en directamente reprimir a cualquiera que se moviliza. Y yo creo que hay que pensar que esto, recién estamos empezando a ver lo que viene, ¿no? Creo que no descartaría que, como ahora están viendo, no sé si lo están percibiendo, pero ciertos sectores de la política y de la sociedad y las instituciones que acuerdan en cierto modo con el modelo económico de la libertad avanza, ¿no? Con el neoliberalismo o el post-neoliberalismo, que es más liberal todavía, digamos, pero no acuerdan con sus métodos políticos, ¿no? Y ahora hay cierto republicanismo que está empezando a salir. Bueno, esto me parece que es simplemente un aviso de lo que puede llegar a venir también, ¿no? El hecho de cuestionar a la prensa como tal, al periodismo, de golpear a los fotógrafos. Yo no descartaría que la ultraderecha esté dispuesta a romper el orden constitucional en sí mismo, sí, para perpetuarse en el poder, ¿no? Como se ha hecho en otras épocas de la historia, pero también como han intentado hacer gobiernos de ultraderecha que perdieron las elecciones, como el de Trump o el de Bolsonaro, que dijeron que había habido fraude y no reconocieron esos procesos democráticos. Tuvieron que entrar al poder, pero ya ahora vienen con una enseñanza de esos procesos, y yo no descartaría para nada que tengan un poco más pensado cómo hacer para no perder las elecciones. Entonces, creo que estamos ante un momento muy complejo en el cual incluso las elecciones como proceso de definición del proceso o como acto de definición del proceso queda en un segundo plano y se va hacia un escenario en el cual, por ejemplo, hay dos fenómenos básicos, y para responderte la pregunta muy rápido, uno es la abstención, una cada vez creciente y extraordinaria, porque si uno ve la serie de elecciones es totalmente extraordinario, sobre todo lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires. No había habido antecedentes desde el 83 para acá. Y esto atado a un proceso de fragmentación, que yo creo que es peor incluso que la abstención. En la abstención hay algo interesante, hay un malestar que empieza a manifestarse, pero el proceso de fragmentación es muy impresionante también, ¿no? O sea, el hecho de que con el 30% ganes una elección, que en realidad es el 15% porque votó la mitad de la gente, claro, implica que, bueno, se acaba la época de la polarización, se acaba la idea misma de conseguir consensos, de buscar el voto moderado. O sea, estamos en otro escenario político y electoral. Y Mario, de esta lectura que haces vos en particular, estaba pensando que hay algo que da la sensación, la verdad a esta altura ya más una certeza, de que pareciera que todos nosotros acusamos recibo de alguna manera de decir, che, bueno, vino un tipo que rompió todo, o llegó una fuerza que rompió todo tipo de lógica, por lo menos que alguna vez hubiéramos vivido en muchos aspectos, a pesar de representar intereses económicos que tuvieron representación en otro momento, con Macri, con la dictadura, etcétera. Pero puntualmente pareciera que la dirigencia, por poner, ¿no?, en una generalidad, no acusó recibo de esto, o no acusó recibo de que se perdieron las elecciones en el año 2023, estoy hablando, no ahora 2025, sí. Che, hay gente que no está yendo a votar. O sea, ¿vos cómo ves eso de decir, como a veces parecía que uno espera una cierta autocrítica u otro tipo de lecturas, o que se abran otras discusiones, o que se representen otros intereses, y pareciera que eso no pasa? Digo, nosotros antes hablábamos, también por poner un nombre, digo, el funcionamiento de la CGT es igual, o está siendo igual en su manera de conducir en este momento que cualquier otro momento. Y todos nosotros todo el tiempo miramos y decimos, che, esto no lo vivimos nunca, che, estamos frente a algo desconocido, estamos frente a algo nuevo. Bueno, muy general, pero digo, ¿cómo ves eso vos, como de falta de lectura de la dirigencia o falta de capacidad para responder de otra manera? Bien. O falta de voluntad, no sé. Sí, yo te voy a tratar de dar una respuesta en dos planos.
Pero antes, escuché que estaban hablando de la primera parte del programa del Cordobazo. No sé si vieron la obra de teatro El debate Tosco-Rucci. No la vi. No la vi, pero ¿No la vieron? me interesó. No vayan a verla, malísima. Perfecto, ya me la spoileó. Perfecto, me Quería gusta decirle igual. solamente eso. Fenomenal. Y te lo digo, me da cuenta porque está financiada por, creo que la UOM, y Mirá. tiene totalmente la visión de Rucci, Claro. pero de una manera muy, muy, muy torpe también. Claro. Bueno, yendo a la pregunta, yo creo que hay dos planos de la respuesta. Para mí, en un plano, trato de entender que tiene un sentido, tiene una racionalidad, tiene una lógica. Esto está pasando en la CGT o en la dirección sindical, está pasando, creo yo, en la dirigencia política, claramente en el peronismo. Está pasando también en la dirigencia de los movimientos sociales, para mí. Y ahí hay un punto de entre que no se puede hacer otra cosa, o sea, esas estructuras ya consolidadas en una lógica que es la anterior, perdón, que es la que rigió durante estas 2 décadas que venimos hablando, y que entonces pareciera, creo yo, que no tiene herramientas para pasar a otra pantalla, digamos, ¿no? Y además hay un desafío también, una necesidad política, diría yo, de coyuntura, que es la de tratar de tener lo que se llama la unidad o lo que se llama un frente amplio para poder parar a lo que viene. Esa lógica de pensamiento, que es muy defensiva, que es muy conservadora, que te lleva a aliarte con el que sea para parar esto, bueno, no te permite recuperar la iniciativa. Al contrario, cuando vos haces eso, te reforzás en tu lógica previa, corporativa, casta, todo lo que sabemos, y de alguna manera le das la razón, creo yo, a la ultraderecha que dice todos estos son el status quo, todos estos son los sectores que hasta ahora vinieron ganando de la vida, los únicos diferentes somos nosotros. Es un problema, o sea, es una trampa en la cual está metida buena parte de la dirigencia actual, que tiene esa necesidad, que tiene esa responsabilidad de decir paremos esto como sea, ¿no? Entonces, yo creo que la elección en la Ciudad de Buenos Aires me parece un buen ejemplo. Desde mi punto de vista fue espantoso lo que hizo el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Bueno, porque es lo mejor que pudo hacer, sí, es lo mejor que pudo hacer, pero es lo mismo de siempre. Entonces, con las mismas herramientas no vas a lograr Entonces, ¿qué pasó? Se festeja porque se destruye la hegemonía de 30 o de 20 años o de 15, no sé, del PRO. Sí, está buenísimo que se haya destruido, pero el peronismo no avanzó ni un paso, ni un casillero. O sea, el peronismo estuvo durante todo este tiempo supuestamente esperando que se destruyera, y el momento en que se destruye no avanza un paso. ¿Y qué pasa? Algo peor, la ultraderecha. Entonces creo que no hay nada que festejar, pero que no hay nada que festejar porque sigue siendo la misma oferta. Vos tenés al candidato del peronismo, que es albertista, que es uno de los principales cuadros del albertismo. Albertista convencido. Tenés al armador del peronismo en la Ciudad de Buenos Aires, que es el principal operador político de Alberto Fernández. Juan Manuel Olmos, hay un gran perfil en la revista de este número sobre Juan Manuel Olmos. Bueno, y yo no veo ninguna discusión seria en torno a eso. En torno a, bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué no hacemos otra cosa? ¿Qué sería esa otra? Sin embargo, yo veo que la idea es, bueno, por lo menos no retrocedamos, por lo menos no se retrocedió. Se ganaron un par de legisladores más. ¿Para qué sirve un par de legisladores más? No sé, vamos a ver, todo el mundo sabe que la legislatura no sirve para nada. Y no se retrocedió, aguantamos los trapos. Bueno, quizás no sea menor, pero evidentemente es una versión muy defensiva que es asimilable a lo que pasa con la CGT en el plano sindical. El plano sindical me parece que es lo mismo. Aguantemos los trapos, no saquemos la cabeza de MAP, la famosa, vos lo decías, desde Sillar hasta que aclare, que en los 60, en los fines de los 60 era una consigna maldita. O sea, era prácticamente sinónimo de traición. Bueno, claro. Hoy parece una cosa bastante racional para gente que si saca la cabeza se la van a cortar. Para mí tiene un sentido esa lógica conservadora. Lo que pasa es que, primero, no nos sirve para buscar lo que necesitamos. Que yo ahora, para mí, voy a tratar de decir qué es lo que necesitamos. Y segundo, ni siquiera es eficaz. Porque si vos me decís que con eso efectivamente estás parando lo que viene, bueno, me saco el sombrero, pero no se está parando. Cada vez peor, cada vez te echan más gente, cada vez menos reacción. Que para mí sería algo que estaría buenísimo que pase, pero que no es fácil de hacer tampoco, yo creo que urgente hay que rehacer nuestras propias fuerzas. O sea, rehacer una fuerza genuina de resistencia,
que reabre el horizonte de lo que queremos, que entusiasme, que te lleve a un nivel de compromiso que sea, bueno, sí, sabemos que esto puede estar jodido, sabemos que esto puede tener costos, pero que te obligue a vencer el miedo, que te entusiasme a vencer el miedo, que efectivamente está. Bueno, pero vale la pena, digamos, ponerse en riesgo, sacrificarse por algo que valga la pena luchar. La verdad que salir a luchar para conservar y aguantar los trapos de algo que es medio indefendible también y no tiene mucho sentido. Entonces, ¿cómo se hace eso? Yo creo que es la gran tarea del momento. Incluso creo que son tareas contradictorias, la defensiva y la de rehacer y relanzar un desafío, pero que tienen que estar las dos. Y me parece que va a haber gente que se va a que dedicar a una cosa y gente que nos vamos a tener. Yo en principio me interesaría, tengo muchas ganas y estoy tratando de hacer algo que tenga que ver más con cómo se relanza un proyecto en serio, un proyecto de transformación real, en donde estemos empezando a jugar otro juego y con la conciencia también de que no es una cuestión de voluntad meramente y que incluso va a llevar cierto tiempo. Esa elaboración, porque va a ser una elaboración colectiva, porque vamos a tener que escuchar mucho, vamos a tener que resintonizar y reconectar con los sectores más con mayor malestar, vamos a tener que ver qué surge, y eso no se hace desde arriba y no se hace en 2 minutos. Bueno, justo la última vez que nos vimos nosotros fue en ocasión de nuestro episodio número 50, y me había notado ahí una frase, un concepto que dejaste en el medio de la charla, que donde dijiste que lo que hagamos en el futuro va a tener que ver con lo que empecemos a hacer, imaginar y construir ahora. Exacto. Nosotros hablamos de eso en diciembre. Digo, también no pasó tanto tiempo, pero preguntarte si en este tiempo, desde que empezó el gobierno de Milei en particular, o en estos meses, ¿viste que haya empezado algo de esa tarea? ¿Sentís que haya algo de esa tarea que se está haciendo? ¿O en qué lugares hay que ir a buscar? O a buscar o construir, no sé, esta respuesta que vos decís, o este proyecto de futuro, para volver a convencer, para también dar la discusión, no solamente de candidaturas o en tiempos electorales, sino de decir, bueno, que ir a participar de una elección también tenga un sentido. Forma parte de lo que estábamos charlando. Sí, a ver, yo acá creo que, como te digo, creo que seguimos retrocediendo, sigue siendo, creo que, no sé si me acuerdo, si ya estábamos cuando nos vimos. ¿Cuándo fue que hicimos ese encuentro? En mediados de diciembre. Del año pasado. Sí. Bueno, no sé si tenía una conciencia tan clara, creo que sí, pero me parece que el resultado de las batallas, que yo creo que fueron luchas interesantes del año pasado, en general fue bastante negativo. En general fueron todas derrotas, mi sensación, incluyendo la universidad. Bueno, hoy salieron, por ejemplo, los científicos y las científicas, y ahí te das cuenta cómo se sigue retrocediendo. Bueno, en general, la de los movimientos sociales, la de los estatales, la de los jubilados. Entonces, en ese sentido, yo no veo un balance positivo. Incluso este año, por ejemplo, comenzó con una muy buena manifestación en febrero, ¿no? El 7 de febrero fue. La antifascista. La antifascista. El 1 de febrero. El 1 de febrero. Sí. Convocada por el feminismo, que después tuvo el 8 de marzo también una réplica, el 24 de marzo fue una gran movilización. Sin embargo, yo creo que, incluyendo el feminismo, bueno, yo obviamente no es que voy a decir, pero no creo que en algún lugar estemos viendo algo así como un proceso de vanguardia que vos decís, bueno, acá sí. Yo por lo menos me parece que el tema de los jubilados es muy importante. Es tremendo lo que está pasando, pero es bien importante. Me viene a la memoria la década del 90, cuando algunos empezamos a militar, y me recuerda mucho la ronda de las madres, ¿no? Eran los jueves, pocas, siempre éramos pocos, durante mucho tiempo, mucha indiferencia frente al tema. A diferencia de los jubilados, a ellas no las cagaban a palo todos los jueves, ya las había cagado a palo bastante, pero a su vez era un lugar en donde se iba gestando algo, digamos, y en torno a eso, algo de la vergüenza, algo de la dignidad se iba jugando. Ahora, yo lo que sí vengo viendo durante todo este tiempo es algo que tiene que ver más con esto, dónde empiezan a aparecer algunas cosas, y sobre todo, yo estoy viendo muy claramente por dónde pasa algo así como el clic que tenemos que hacer. Que no es fácil de hacer, que creo que es un clic que tenemos que hacer, que tiene que ser colectivo, que tiene que ser multitudinario, que tiene que ser transversal, y me doy cuenta que hay mucha dificultad para hacerlo, pero por lo menos personalmente estoy participando en discusiones en donde esto se pone en juego,
y veo que creo que cada vez más consciente, hay más gente que está un poco pensando esto. Y eso me parece interesante, ese proceso. Yo me acuerdo, digamos, lo primero, te tiro una idea por ahí que te puede interesar, que es el tema electoral. Yo creo que lo que pasó en Santa Fe es un signo interesante, por ejemplo. Con una elección en la cual hubo una unidad en torno al peronismo y demás, relativa, porque ahora todos los espacios se están rompiendo, pero estuvo, de alguna manera, la candidatura principal fue de un grupo llamado Ciudad Futura, no sé si lo vieron, que es un grupo de izquierda autónoma, independiente, rosarino, y bueno, y fue a cabeza de la lista de todo el peronismo, de la mayor parte del peronismo unido en Santa Fe. Salió segundo, no hizo una mala elección, y sobre todo quedó una expectativa muy grande para la próxima elección municipal en Rosario, que Ciudad Futura pueda ganarla. Estuvo a punto de ganarla en la última elección. Pero hay una cosa, que se logra organizar una unidad, efectivamente, para que no haya una mayor fragmentación y para que haya algún polo que pueda discutir, y a su vez esa unidad está, el color o el matiz que se le pone es una renovación, algo que te empieza a abrir una especie de horizonte y que te abre lugares que no se habían experimentado del todo. Para mí lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires fue todo lo contrario. Fue una unidad con lo mismo de siempre. Entonces eso, no solo que no es mejor electoralmente, sino que no te abre el horizonte. O sea, cada vez te cierra más. Al día siguiente, Ofelia Fernández salió a decir, bueno, tenemos que armar otra cosa. O sea, no sé si lo va a armar, pero, o sea, al día siguiente, ya los sectores más interesantes que tendrían que haber encabezado, yo hubiera pensado que alguien como Ofelia Fernández podría estar encabezando algo así. En vez de, bueno, el mismo candidato que hace 4 años, que ya sabemos, bueno. En fin. Bueno, ahí un poco, perdón, digo, retomando esto que decía un poco Ofelia, también Cristina, en el último, cuando estuvo ahí en el encuentro, perdón, pero cero, no me acuerdo el encuentro. De la cultura popular. Exactamente. Sí. Tiró algo así de, ¿no?, que hay que dejar de ser militantes electorales para ser militantes políticos. Y yo me pregunto, perdón, pero digo, así estaba la fuerza. Digo, si tu fuerza estaba solamente siendo militantes electorales, ¿la política quién la ponía? Porque entonces me parece que un poco también, digo, a mí Ofelia me cae piola, digamos, y me parece interesante su planteo, pero me parece que también hay una cuestión de no hacerse cargo de que el peronismo no quiere soltar, porque el problema principal de cómo abrís el juego y cómo haces participar a todo lo que está por abajo, digamos, porque por abajo aparecen cosas. O sea, los jubilados, por ejemplo, ¿no? Digo, mi viejo participa absolutamente todos los miércoles, y a esto que dice Martín de la naturalización del, ¿no?, de lo cagaron a palo, ¿no? Es la naturalización de que yo los miércoles a las 6 más o menos tengo que mirar si mi viejo ya está en el Sarmiento, claro, o si lo tengo que ir a buscar en una comisaría. Claro. Digamos, eso va a ser, es la realidad, y uno va naturalizando esa realidad. Ahora, digo, si queremos crear algo nuevo, ¿por qué no apoyar lo que empieza a surgir? Total. ¿Por qué? Porque yo digo, Ofelia, Cristina, no la voy a poner, pobre Ofelia, en el mismo, ¿no?, en el mismo lugar, pero y también incluso en algunos dirigentes políticos que están como empezando a decir, bueno, tenemos que armar cosas nuevas. ¿Por qué no miran lo que está armado? ¿No? Porque ahí hay una cuestión. Y Cristina también dice, sin ver los egos. Wow, yo me caí ahí de ojete, al piso. Ahí me caí y dije, bueno, lo va a apoyar Axel en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a hacer? ¿O va a seguir haciendo? Porque ahora Matanza, digo, ya el año pasado, no, en las últimas elecciones, en Matanza, todo lo que fue, todo lo que era por fuera del peronismo más estricto, se quedó afuera. La militancia de la Cubría, la militancia incluso de la CCC, un montón de gente que tiene añares de militancia en territorio, los dejaron afuera. Los hicieron hacer la elección, la pelearon, quedaron afuera de todo. De absolutamente todo. Digo, no es una militancia nueva, pero ¿por qué no empezar por mirar lo que ya existe? Porque me parece que un problema que tenemos es que, por un lado, el agotamiento de esto que vos, ¿no?, decís, de un ciclo que se agota, evidentemente también lo que se agota en términos de la participación civil, digamos, la participación
de cada una de las personas, también se agota el que te representen. Sí, claro. ¿Me entendés? Porque eso era, te quedás tranqui en casita, Sí, sí, claro. más o menos llegás a fin de mes, total, tenés el progresismo que representa tus ideales y de vez en cuando vas a una marcha. Sí, sí, ¿Viste? sí. Entonces, me parece que eso también... Enojotas. Vas a la marcha, claro, enojotas. enojotas. Ahora te enteras que tenés que llevarte unos limones, una lechita, a ver si te cagan a palo. Entonces, me parece que también, un poco, es salir de la comodidad, no solamente... Y ahí me vienen las palabras de García Linera, de cuánto más abajo tenemos que estar, ¿no? Que García Linera dice, bueno, el pueblo encuentra distintas formas de reinventarse para no sucumbir. Pero siempre hay un escalón más abajo. Sí, sí. Entonces, digo, ¿cuánto más al horno tenemos que estar para que una parte de la militancia se dé cuenta que indistintamente de si militás con Cristina, con Ofelia, con Axel o con quien sea, hay que encargarse de lo primordial, de que es la discusión política con el de al lado? Sí, sí. Si nosotros no abordamos eso y esperamos, me parece a mí, todo el tiempo a que nos digan qué hacer o qué pensar, ahí es donde la pifiamos. Bueno, eso es lo que yo digo. Para mí el clic va por ahí. Y yo creo que lo importante va por ahí. Ese es el punto principal. Y por eso yo digo, no está en lo electoral. Claro. Está en la apertura de una nueva, de un nuevo horizonte o una nueva experiencia histórica de reconstrucción de la fuerza popular. Eso es una tarea muy profunda y es una tarea que yo diría, está buena la crítica que vos haces a lo nuevo, como si fuera algo, hay cosas Lo existentes. nuevo nace, lo nuevo, pero- o sea, es germen, Sí, va a pero- ser un germen de lo que ya conocemos, no es que no. Sí, No, sí, mutaciones de lo que ya conocemos, ni Exactamente. hablar, y también cosas que van a surgir. Pero el problema que tenemos es que vos decís, hay cosas existentes, y es verdad, y es fundamental. O sea, primero, yo creo que hay que hacer esto que vos decís, o sea, hay que replantear el formato mismo de lo político que se impuso hasta ahora. Que para mí es un formato que le da toda la primacía a la representación, que le da toda la primacía a los líderes, que busca soldados. No es casual la canción de Somos Soldados, digamos, y sigue esa canción. Bastón de mariscal, cuando alguien agarra bastón de mariscal le corta la cabeza. O sea, hay una lógica de muy, muy jerárquica, muy vertical. Esa lógica para mí es expropiatoria del poder popular. O sea, te expropia. Nosotros lo vimos en el 2001, yo participé de esa movida. Vi que la derrota del neoliberalismo no fue en el 2003, fue en el 2001. Por eso yo siempre jodo, no sé si lo dije aquella vez, que uno de los grandes problemas del kirchnerismo, eso se lo digo a mis amigos de la cámpora, es que no reconocen que el 2001 fue el 17 de octubre del kirchnerismo. El 17 de octubre Claro. del 45 para el peronismo. El símil fue el 2001 para... O sea, no hubiera habido kirchnerismo si no hubiera habido 2001, en donde ahí fue la derrota. Y todo eso fue la gestación durante todos los años 90, que además yo creo que el kirchnerismo también hace una lectura de lo sucedido como si los años 90 fuera los años donde no pasaba nada, la década perdida, cuando ahí fue donde se gestó todo un poder popular que después hizo eclosión, porque los procesos populares, los procesos de los pueblos tienen tiempos. No es que un día aparece y después viene un líder y el líder apareció y construyó el poder. Los líderes son resultantes, eso te lo dicen, pero después hacen como que no lo saben. Son resultantes. Todo el mundo sabe que Néstor no armó nada. Néstor vino un día, entró por la ventana y se convirtió en un líder, pero porque había habido todo un proceso previo. Si no, Néstor no hubiera hecho nada. Entonces, a mí me parece que eso es lo primero que hay que entender. Yo creo que para mí está siendo muy claro, y creo que yo por lo menos ahora veo mucha claridad o una renovada claridad sobre ese tema, que durante mucho tiempo estuvo olvidado, eso, y empiezan a primar la idea, bueno, hay que volver a juntarse, hay que empezar de vuelta, basta de esto, de la cesión de tu responsabilidad, de tu poder, nadie nos va a salvar, bueno, todo esto empieza a gestarse. Yo creo que esto va a llevar tiempo. Y creo que también es algo que está al interior de las propias organizaciones existentes. Todos los movimientos sociales, yo vi cómo fue la mutación de los movimientos sociales. La única reunión que yo tuve en un día que estuve en una reunión donde estaba Cristina, éramos varios con Cristina, yo me acuerdo que dijo, los movimientos sociales no existieron a partir de mi gobierno. Antes lo que habían eran piqueteros. Así dijo. O sea, y creo que es una visión bastante generalizada. Como si los movimientos sociales los hubiera creado el Estado. Es lo mismo que pasó con el peronismo respecto a los sindicatos. Como si los sindicatos los hubiera creado el Estado.
Y en realidad hubo un proceso de estatización. Ese proceso de estatización que tendrá sus beneficios, tendrá sus virtudes, pero también tiene muchos problemas, porque se pierde la autonomía. Entonces, ese proceso de estatización reorganizó completamente los movimientos sociales. Y también se organizaron en torno a la lógica de la exigencia, de que viene de arriba, o sea, la solución viene de arriba. Entonces se pierde la capacidad real de movilización, la capacidad de organización popular desde abajo, el poder popular. Todo eso hay que recuperarlo. Yo creo que es el momento de recuperar eso y creo que hay que aprender de la experiencia previa y que el próximo ciclo, por eso es lo que yo decía, el futuro se va a modelar de acuerdo a lo que vayamos construyendo hoy, a esa semilla que vayamos poniendo hoy, va a modelar el futuro. Si nosotros sabemos hoy, hacemos un balance de lo sucedido, por ejemplo, de que lo que se construya a partir de ahora, por abajo, ese poder que se va a hacer en las calles, que vamos a tener que aprender. Nosotros, personalmente, antes me preguntabas, estamos dando una disputa muy fuerte por la lógica de la movilización, por cómo se hace. No sé si vieron el mapa de la policía, lo que hicimos con lo de Pablo Grillo. Sí. Eso lo estamos haciendo desde la revista, desde varios colectivos. Estamos generando un poder colectivo digamos, de fiscalización, de control de la fuerza de seguridad. Para nosotros todo eso que va a empezar a surgir ahora tiene que saber que no se puede ceder más esa capacidad. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, en los grandes medios, en la justicia. Yo me acuerdo, yo milité en Hijos Desaparecidos, hicimos el escrache, porque no había justicia, decíamos, si no hay justicia de escrache, condena social, no solo condena legal. Abrimos todo un panorama. Bueno, después se terminó diluyendo. Y lo que se diluyó fue lo más importante. Y ahora, cuando se acaba un ciclo, porque en las democracias burguesas, representativas, se acaban los ciclos, hay alternancia, pero ya no tenemos ese poder que era el fundamental. Bueno, esas son las cosas que me parece que hay que tener bastante claro para lo que venga ahora, que tenga una fuerza que no se pueda desarmar tan fácil. Bueno, me parece que es un buen punto para cerrar ahí, que ya nos estamos pasando bastante, así que... Y si no fuera buen punto hay que cerrar igual. Igual hay que cerrar. Por suerte es bueno. Exactamente. Suerte es bueno. Che, Mario, muchas gracias por haber venido. Se suscriben a Revista Crisis en... revistacrisis.com.ar. Nosotros nos estábamos viendo el miércoles de la semana que viene y mandamos un fuerte abrazo a todos.